La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos a el radar de los barrios y tenemos ahora una sección muy especial que vamos a tener a lo largo de toda la semana. Esta semana, concretamente el próximo miércoles 28, se cumplen 50 años del famoso discurso del reverendo Martin Luther King, líder del movimiento por los derechos civiles en Norteamérica. Ese famoso discurso de Martin Luther King titulado Yo tengo un sueño sirvió de herramienta, de instrumento para que este líder prefigurara lo que era una visión de una Norteamérica sin segregación racial, sin discriminación. Ojo, en aquellos tiempos en los que Martin Luther King pronunció ese discurso, ese histórico discurso, la situación era muy distinta a la que se vive hoy en día en Norteamérica en materia de derechos civiles, sobre todo de los venezolanos, de los norteamericanos de origen africano, los norteamericanos negros. Por mirar a los ojos a una mujer blanca, un negro podía ser linchado o asesinado en los estados del sur de los Estados Unidos. Había cafetines para negros y para blancos, baños para negros y para blancos. Un negro no podía pararse en un hotel o en un motel. Y bueno, cosas como en un autobús, por ejemplo, tenía que parar, había asientos para negros y para blancos, y si había un blanco de pie tenía que pararse el negro y darle el asiento. Esas cosas ocurrían en la Norteamérica en la que Martin Luther King pronunció aquel histórico discurso. Yo tengo un sueño, el sueño de una Norteamérica sin segregación, sin discriminación racial, sin separación ni discriminación por razones étnicas o por razones religiosas. Después de 50 años, y no de esperar que el sueño se cumpliera por sí solo, sino de duras luchas, hoy Norteamérica es lo que es un país que tiene nada más y nada menos que un presidente afroamericano, de padre extranjero, nacido él mismo en Hawái. Imagínense ustedes, eso es lo que ocurre cuando se militan los sueños, cuando se construyen los sueños. Por eso hemos invitado y vamos a invitar durante esta semana a destacados venezolanos para que nos digan cuál es su sueño para Venezuela, qué sueño tienen para la Venezuela de los próximos 50 años. Y es todo un honor para nosotros iniciar esta serie con Josefina Baldó. Josefina Baldó es arquitecto, es urbanista, es especialista en vivienda en los sectores populares, es la profesional más destacada en nuestro país en el área de habilitación de barrios. Es una persona que, ha dedicado su vida académica y su vida como ciudadano a ese tema, cosa que realmente debió haber sido tomada en cuenta por este gobierno, donde ella ejerció una importante responsabilidad a principios del mismo. Ella fue presidenta del CONAVI. Desgraciadamente el gobierno se saboteó. Ahora que hablan tanto de saboteo, que si hay saboteo en Amuay, que si hay saboteo no sé dónde. Bueno, el gobierno se saboteó a sí mismo. El gobierno incumplió sus propias leyes de vivienda. El gobierno incumplió sus programas de trabajo y votó al equipo técnico que había formado de altísima calidad Josefina Baldó. El resultado de eso es que 14 años después, en vez de tener los barrios habilitados, tenemos los armatostes de la gran misión Vivienda Venezuela que se están resquebrajando y se están hundiendo aún antes de inaugurarse. Tenemos en línea a Josefina Baldó. Josefina, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al Radar de los Barrios. Dinos, ¿cuál es tu sueño para la Venezuela del futuro, para la Venezuela de los próximos 50 años? Jesús, muchas gracias por la invitación y todos los decires que has pronunciado en tu programa. Yo sí tengo un sueño para Venezuela y creo que es posible. De verdad que una Venezuela que esté a la altura de los países del primer mundo, y por qué no, con un país que ha tenido estos beneficios de país petrolero, con gente calificada, una Venezuela que viva de sus conocimientos de avanzada y de trabajo calificado. Eso principalmente, pero vamos a explicar un poco más. Tiene que ser una nación próspera y justa, porque eso es así, a través de la educación, a través del desarrollo del conocimiento científico y tecnológico y la utilización del petróleo como palanca de crecimiento agroproductivo e industrial, en sus máximos
niveles de perfeccionamiento. Entonces uno diría que para que sea una Venezuela distinta, una Venezuela con la que uno sueña, una Venezuela que esté a la altura de los países del primer mundo, tiene que haber un programa de gobierno, vamos a decirlo entre comillas, de salvación nacional, un programa especial que no es ni esto ni lo que se está proponiendo de ninguno de los lados. Tiene que ser un programa profundo que tenga una dirección democrática y colectiva de la política y un programa de independencia real frente a todo esto, coloniajes, imperios transnacionales, que más bien han sido los ataques de retórica y no de fondo, ¿verdad? Porque si uno ve los resultados de cualquiera de estas cosas es más dependientes que antes, entonces esto es bien triste. Entonces, rectificar el modelo petrolero significa desarrollar todo lo que es petróleo aguas abajo, con química y petroquímica. Mientras estemos exportando energía fósil, o sea, el petróleo crudo tal cual es, bueno, estamos a nivel de un país de tercer mundo, nunca subiremos, porque no se desarrolló empleo, no se desarrolló todo lo que es los precios calificados de estos productos y estamos sencillamente vendiendo nuestros barriles, que efectivamente hay que ver cómo callan y cómo mejoran cuando tenemos este altísimo nivel, pero no desarrolla país, lamentablemente. Una diversificación económica a través del impulso en la industrialización, porque fíjate cómo esto se ha venido abajo y se destruyó todo lo que era la industria. Eso es lo que puede llevar a una soberanía alimentaria y no esta dependencia extrema con un 90% de los productos importados. Todo eso es indispensable para un sueño de una Venezuela distinta. Todo lo que tiene que ver estas condiciones generales de producción en cuanto a la electrificación, que tiene que ir desde los grandes centros urbanos hasta los caseríos. Eso tiene que darse con calificación de la gente en todos los lados. Si vamos al tema de salud, esto por supuesto que son esbozos, porque ahí están los especialistas que hablarían de cada tema, pero es un sistema nacional de salud centralizado con una ejecución descentralizada al máximo, con los niveles de profesionales venezolanos, preparados, comprometidos. Todo esto tiene que darse para un eficiente sistema de salud. Lo que tiene que ver con la construcción de grandes infraestructuras y rehabilitar las existentes, porque no puede dejar un país que se desplome como se está desplomando hoy en día. Eso tiene que formar parte de un programa para tener una Venezuela distinta en estos próximos 50 años. Y bueno, yo insisto mucho en la educación, pero es garantizar la calidad educativa y formar profesionales altamente competentes y socialmente comprometidos. Que esto impulsa el despegue del subdesarrollo, porque es gente con mucho más nivel, más ambición, más calificación. Y bueno, y el tema donde yo he trabajado más, que es el de los barrios y la vivienda, por supuesto que es incorporar los barrios a las ciudades, es incorporarlos, es urbanizarlos. Lo contrario a lo que se ha venido haciendo en el resto de este tiempo, cuando el programa, como bien lo dijiste en el inicio, lo desmontaron y lo cortaron. Estos barrios forman parte son 3 facetas vinculantes pero no idénticas, que tiene que ver con la pobreza, el empleo informal y los barrios. Nosotros, por ejemplo, para minorar la pobreza, tenemos un empleo informal que pasa el 50%. Eso significa más bien lo contrario a lo que estamos diciendo ahora, un empleo totalmente no calificado, que bueno, es la sobrevivencia de la gente, y es lo único que puede hacer ahorita para sobrevivir. Tenemos la propia pobreza y tenemos los barrios, esos asentamientos informales, que fue la manera de acobijarse y montar un techo la gente que no pudo acceder a la vivienda. Entonces, lejos de pensar que con remiendo o montando esos armatostes de Misión Vivienda se va a resolver el problema, bueno, no es así. Más bien se acrecenta, porque los barrios están ahora mucho más densificados, con mayores niveles de pobreza, con condiciones realmente infrahumanas en algunos casos. Entonces, la salida no puede ser vamos a sacarlo, la salida no puede ser vamos a remendarlo con unas goticas aquí para campañas electorales. La salida tiene que ser vamos a urbanizarlo, con la gente participando protagónicamente, porque también otra forma de salir de dejar de ser pobre, la gente tiene que tener poder. Aquí se engañó con un empoderamiento subjetivo que se le dio a la gente. Muy bien que eso pasara, era un paso importante, que todo el mundo es gente, que todo el mundo tiene que formar parte de nuestro país, pero en niveles muy pobres de participación. Y eso es lo que es todo un empoderamiento, lo llamo yo en una forma efectiva de conserjería, que al final la gente no participa en nada, pero se hace ver que participa. Un empoderamiento objetivo es cuando asumes tus propios proyectos, cuando asumes el dinero para invertirlo, cuando tomas las decisiones, y eso realmente sí va
empujando la pobreza a un lado y va sacando gente más preparada, más calificada y por supuesto con mucho más ganas de construir un país y una nación mejor. Entonces uno diría una propuesta donde quepan y puedan actuar protagónicamente todos aquellos que quieran construir una gran nación. Ahí no puede haber discriminación, ahí no puede haber que estos están en el otro bando y estos están en este. Mientras este país esté en este nivel de polarización, lamentablemente no hay manera de construirlo. Pero yo sí creo que esto es posible. Yo estoy muy convencida y optimista de que una gran nación se puede hacer, es mi sueño. Yo tengo ese sueño de estos próximos 50 años y creo que con nuestra gente, que es altamente preparada, buena, el pueblo venezolano, todo estaría dispuesto. Cuando se prepara y se califica, la gente se potencia. Un país que tuvo estas riquezas comparativas por encima de cualquier país latinoamericano, con el petróleo que tenemos en el subsuelo y con una buena conducción, yo estoy convencida de que sí puede haber un sueño de país completamente distinto y que nos eleve a los niveles de producción, los niveles de mejoramiento, los niveles de bienestar comparables a cualquier país del primer mundo. Josefina, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu visión. Era la palabra de Josefina Baldó. Ella es arquitecto, ella es urbanista, ella diseñó la política de vivienda denominada habilitación integral de barrios, que mereció el apoyo, la crítica positiva y honores, incluso medallas, premios en todo el mundo. Ella desarrolló una política de vivienda que hacía posible la integración de los barrios al espacio urbano, y que permitía no solamente la construcción de ciudad, sino también la construcción de ciudadanía, porque no se trata solamente de cambiar de apuntalar los terrenos o de cambiar el rancho por una estructura más decente, más digna. Se trata también de generar todo un proceso de intervención social, cultural, educativa, que permita que las personas crezcan al mismo tiempo que crece y mejora el espacio donde viven y su entorno. Todo eso formó parte de un esfuerzo de elaboración que hizo un destacado equipo técnico del cual Josefina Baldó fue el eje y el corazón. Tenía un defecto, ciertamente, el proyecto de Josefina Baldó, tenía un severo defecto para este gobierno. Ese proyecto, esa política de vivienda no servía para robar. Ese era el defecto de la política de vivienda aprobada por Josefina Baldó. No servía para robar. Entonces, sí, porque era la comunidad empoderada de verdad, una comunidad que antes había hecho cualquier cantidad de cursos y de estrategias para aprender a administrar recursos y a ejercer contraloría sobre ellos, quienes tenían el control de la chequera, del dinero, de los recursos que iban para la construcción y para la habilitación de barrios. No lo iban a tener ni los burócratas ni los contratistas, sino la comunidad. Previa preparación, por cierto. Entonces, bueno, la decisión que tomaron los burócratas fue violar la ley, tumbar los proyectos, disolver el equipo técnico y meternos en esta lamentable situación, en estos 14 años perdidos en materia de vivienda, y ahora aterrizar de manera electoralista con una cosa llamada Gran Misión Vivienda Venezuela, que en vez de resolver problemas, está creando nuevos problemas en la ciudad. Bueno, pero esta persona, en lugar de estar viendo hacia el pasado, está viendo hacia el futuro y nos propone esta visión. Josefina Baldó dijo aquí en el Radar de los Barrios, como dijo Martin Luther King hace 50 años, Josefina dijo, yo tengo un sueño, y nos pintó este panorama, esta perspectiva, este sueño de una Venezuela más justa, eficiente, integrada, decente, donde los pobres no es que estén mejor atendidos, no, sino que los pobres dejen de serlo, porque no hay derecho a que exista pobreza en un país con tantos recursos naturales tan mal administrados. Muchísimas gracias a Josefina Baldó por ser la primera participante en esta sección especial durante esta semana
Yo tengo un sueño para Venezuela. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción nacional independiente, la inmensa red de dirigentes populares de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Eso fue lo que permitió que ustedes escucharan hoy voces tan distintas y tan distantes como las de nuestra amiga Thaís allá en Turgua o las de nuestro amigo Iván allá en Amuay. Desde Radio Caracas Radio nos apoyó desde el punto de vista técnico el señor Julio Pinto. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.